Mi primera experiencia en el cine fue el año 1963, con 20 años. Produje el primer cortometraje, que se llamó Crónica de Torremolinos, 1965, en cine en 35 milímetros, que tuvo varios premios, fue a festivales, y es una anécdota muy tierna de la Costa del Sol el año 1965, y ahora es pues una joya. En el año 69, con otra película, El Cronicón, que dirigió el Jiménez Rico, fue el primer guión de José Luis García conmigo. Ya estaba todo el grupo de Cine Estudio trabajando en cine, y después llegamos a El Hombre Oculto, que es la historia del alcalde de Mijas, del Topo, en 1970, primera película de Alfonso Hungría, con un gran éxito en el Festival de Venecia, y que fue un poco el timbre de prestigio de mi productora en ese año. Iba a llamar en principio El Hombre 30 años oculto, y la censura se cargó lo de los 30 años. Entonces la censura franquista exigía censurar el guión, y a veces había que pasar 3 y 4 veces con correcciones, y después volvía a pasar también censura a la película. Vi que era una película muy experimental, muy vanguardista, muy barata, y en mis planteamientos pues podía encajar perfectamente el producirla de principio a fin, sin tener que pedir nada a nadie, que no iba a entender nada de esa película, al menos sobre guión, ¿no?
La primera vez que Carmen Maura se puso delante de una cámara fue exactamente en mi película El hombre oculto. Era un papel pequeño, pero era un papel muy interesante porque representaba a la hija del topo y era un poco, bueno, pues había que seguir viviendo y la hija tenía su novio y no tenía un sitio donde estar con su novio y tenía que estar en el salón de la casa, aunque sabía que su padre, en el sótano y viendo por agujeros, la podía ver perfectamente en todas sus acciones. Ven. Cuidado, no haga ruido. No te preocupes. ¿No hay nadie? No. Está vacía toda la casa. ¿Eh? Estamos solos. Siéntate. Puede llegar alguien. Hay muchas habitaciones. No. No. Aquí no. Ven conmigo. Una de las experiencias cinematográficas que más orgullo me producen fue la de la creación de la productora de cortometrajes andaluza Mino Films, que fue en el año 1976. Realmente se gestó en el Festival de Cine de Huelva del 75, en diciembre, y ya en marzo del 76 empezamos a producir. No queríamos hacer un cine clandestino en 16 milímetros, sino queríamos hacer películas que se estrenaran en los cines, pero que dijeran las cosas que no se habían podido decir hasta ahora. Lo que considero hasta el momento que es mi mejor obra, digo por ahora para que no me jubile nadie, y es la película y serie de Picasso, 8 historias de amor. Tuve quizá la mala suerte, no sé, diciéndolo en broma, de ganar un concurso del Ministerio de Cultura el año 79-80 y llevo pues 21 años sin quitarme al viejo de encima, ¿no? Pablo Ruiz Picasso, español, nacido en Málaga, Andalucía, el 25 de octubre de 1881. Murió en su casa de la Costa Azul, Francia, el día 8 de abril de 1973. Tenía 92 años de edad. Pintor, escultor, ceramista y poeta y dramaturgo. Uno de los más grandes genios del siglo XX. Cada pintura es un frasco con mi sangre. Eso es lo que hay en ellas, dijo. Existen más de 15.000 obras firmadas por él en los mejores museos del mundo. Son también las que alcanzan precios más altos en las subastas. Además, existe una decena de museos dedicados exclusivamente a él. Fue el primer pintor de la historia que expuso en el Museo del Louvre en vida. Pablo Picasso pasó su infancia en Málaga, donde su padre era profesor de dibujo. Allí fue donde desde muy niño comenzó a dibujar y a pintar. Vivió luego en La Coruña, en Madrid, en Barcelona
El resto de su vida lo pasó en París y en la Costa Azul, rodeado siempre de grupos de amigos, de admiradores y de mujeres. Las guerras marcaron su vida y su pintura. La Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial. Su arte sobrevoló todos los movimientos artísticos del siglo, el cubismo, el surrealismo, y dejó una huella decisiva en los artistas de las generaciones posteriores. También los toros fueron inspiración fundamental de su gigantesca obra. Y las mujeres. 8 de estas mujeres tuvieron parte fundamental y decisiva en su vida personal y en su obra. Sus rostros, sus almas, están en muchos de los mejores cuadros del artista. 8 historias de amor, a veces confusas, dulces, repetitivas, herméticas, amargas, dramáticas. 8 historias de amor que sustentaron a su inspiración desde la vida bohemia en Montmartre hasta su fructífera vejez. Él mismo lo dijo: para amar a algunas mujeres me fue suficiente con unas horas e incluso con unos minutos. Es mucho más largo y trabajoso el desamor. Pues he tenido la suerte de que me he encontrado en mi camino con gente que luego que ha debutado conmigo y que luego han sido y son muy famosos, ¿no? Aparte de Carmen Maura, que ya lo hemos dicho, pues por ejemplo Berlanga, Luis García Berlanga como actor, es la primera vez que se puso delante de una cámara, fue con mi película Días de Viejo Color, dirigida por Pedro Lea, que fue también su primera película, su debut. José Luis García debutó como guionista en El Cronicón, película con guión mío y de él y producida por mí. Pedro Almodóvar, curiosamente, la primera película, el primer cortometraje profesional en 16 milímetros, que se llamó Salomé, lo produje yo con Manuela García de la Vega el año 79. Son 7 u 8 personas que están en un nivel muy alto en el cine español y que tuvieron, bueno, la oportunidad, yo les di la oportunidad de debutar y claro, acerté porque están en primera fila en este momento.